Y empezamos con el WOS. Me siento muy contento y feliz de estar con todos ustedes en esta nueva edición de nuestro programa dentro de las redes de Súmate al Éxito. Acuérdense que también estamos por Facebook, por YouTube e Instagram, donde damos este contenido de alto valor para que puedas crecer como un profesional independiente. Acuérdate que WOS es un sistema de CRM que te va a permitir, ¿sí?, tener mayor control de tus clientes. El día de hoy me siento muy contento y feliz de estar con un gran amigo, una persona bastante cercana por la experiencia, el conocimiento y la relación también que he ido teniendo con él. Él es padre de un amigo muy cercano mío, pero al mismo tiempo también es empresario inmobiliario. Es una persona que literal considero un gran vendedor, un gran prospectador, ¿sí?, que el día de hoy nos va a enseñar mucho acerca del sector inmobiliario, nos va a comentar su experiencia, ¿sí?, ayudando a personas a poder vender sus inmuebles y habiendo resuelto dudas de diferentes personas. Un gusto, Edgar, tenerte acá en este programa. Agradecido por la invitación. Contento y agradecido también contigo, Edgar. Así es, Harold. Bueno, como me comentaste, que íbamos a hablar del sector inmobiliario, conozco el tema y acá estamos para poder conversar. Excelente, fantástico. Un tema muy importante, Edgar, es que muchos agentes, ¿sí?, quieren lograr mejores resultados, están en ese proceso, porque a veces comienzan sin saber mucho, pero creo que es algo muy importante que entiendan los procesos que conlleva el vender una propiedad y también tener estrategia y orden. Entonces, me siento bastante contento, Edgar, de tenerte a ti, porque antes incluso de vender propiedades, tú ya has comercializado distintos tipos de productos y tú eres, yo te considero, ¿no?, un vendedor así, vendedor nato. O sea, un vendedor que ha estado acostumbrado a estar en la cancha, a estar en movimiento, y eso también se vuelve mucho más fácil al momento de vender propiedades. Sí, es correcto. Considero que el ser vendedor muchas veces tiene que ver en transmitir esa confianza a los clientes, ¿no? Ese es el primer paso para vender cualquier tipo de producto. Y en mi caso, como tú lo has mencionado, tengo más de 30 años trabajando en ventas, vendiendo distintos productos, y hace 3 años en el sector inmobiliario. Fenomenal, la verdad te agradezco bastante a ti por venir a esta entrevista, también a Remax Espacio, del cual eres uno de los líderes comerciales actualmente de Remax, y me siento muy contento, Edgar, de tenerte acá y comenzar esta entrevista. Miren, justo hay un detalle muy importante, que es el tema del proceso de la venta, y creo que el primer paso muchas veces para muchos es lo más difícil porque no saben cómo hacerlo. Entonces yo te hago esa consulta. ¿Tú cómo haces para primero captar la atención de un cliente para luego llegar al cierre, ¿no? Como te mencionaba, yo creo que cualquier persona que quiera dar su propiedad a la venta a alguien que generalmente no conoce, porque si bien es cierto, llegan captaciones por amigos, por referidos, pero en realidad es un porcentaje mínimo. Claro. ¿No? Generalmente las captaciones vienen del por movimiento, personas que no conocemos. Claro. ¿No? Y el primer punto es lograr, ya sea por teléfono, una cita con la persona, ¿no? Claro. Para conectar emocionalmente con esa persona y, como te decía, el primer punto, generarle una confianza, ¿no? Que esa persona vea en ti a alguien que le va a solucionar lo que él quiere, que es vender una propiedad. Claro. Y una propiedad a veces es el sacrificio de toda una vida, ¿no? Lo que le costó de repente trabajar, ¿no?, con tanto esfuerzo, ahorrar, claro, y no se lo va a dar a cualquier persona, ¿no? Por supuesto. Ese es el punto principal, ¿no? Buscar el contacto, una cita, y transmitirle esa confianza y mostrar que somos conocedores del mercado, porque si tú a la primera impresión, que es la única oportunidad probablemente que tengas de que el cliente te dé la propiedad, no le transmites que tú eres un conocedor del mercado, va a ser poco probable que se haga la captación. Claro que sí. El detalle es, muchos tienen miedo de llamar, o tienen miedo de poner anuncios,
o tienen miedo de comunicarse con un cliente. ¿Cómo haces tú para romper ese paradigma o romper ese hielo, ¿no? Sí, básicamente busco entender el por qué ellos a veces no quieren. ¿A un agente, algo así? O sea, a un agente, claro. Entender la real objeción, ¿no? Por decir, me ha pasado que cuando llamo en frío, veo un letrero y llamo, entonces como ya varios agentes han llamado, a veces el propietario ya está como que un poco Cansado, ¿no? cansado de que lo llamen, ¿no? Y he logrado captar, sí me ha funcionado en algunos casos, de que han estado a punto de tirarme el teléfono. Me pasó con una cliente Ya. en La Palmera, en un departamento grande, todo un tercer piso, y la señora ni bien escuchó mi nombre y me presenté, ¿no?, de agente inmobiliario, y la señora me quiso colgar, no, que ya estoy cansada, ¿no? Señora, regáleme un minuto, le dije así, por favor, regáleme un minuto. Solamente quisiera que me diga la razón por la cual no quisiera que en esta oportunidad un agente le ayude. Me dijo, no, porque ya he tenido un agente, no me llamaba, al final no se vendió, ¿no? Entonces recurrí a algo que hasta ahora lo sigo haciendo, es decirle, sí, pero mire, cuando usted, por decir, va a un médico, ¿todos los médicos son iguales para usted? No. ¿Qué hace la diferencia? Y se quedó callada, ¿no? Le rompí la objeción literalmente, ¿no? No sabía qué decirme. Dije, es lo mismo, señora. De repente el colega que tuvo la propiedad no lo gestionó bien por alguna razón, pero en mi caso es distinto. Si gusta, yo voy mañana, nos encontramos, le explico mi trabajo y usted decide. No estamos llegando a ningún acuerdo ahora. Solamente quiero explicarle en persona mi trabajo. Y así fue, ¿no? Fue mi primera captación, incluso porque yo tenía una semana, creo, en Rema. Y fui con el jefe de operaciones porque era mi primera captación. Pero me ayudó mucho, como tú decías, el tema que yo ya tenía experiencia en venta, claro, y le supe rebatir esa objeción. Y al día siguiente fuimos y obviamente hicimos la captación, ¿no? Porque obviamente la señora nos vio, ¿no?, en persona, claro. Nuestro jefe de operaciones también le inspiró mucha confianza. Obviamente él en ese momento tenía más conocimiento que yo, y logramos la captación. Se resolvió el tema. Sí. Excelente, excelente. Hay un detalle muy importante, creo que pasa muchas veces con muchos propietarios en general. La mala experiencia con un agente termina dañando la reputación de todos los agentes de forma general. Correcto. Entonces, eso es algo que uno no puede cambiar, ¿no? Porque es algo que va a ocurrir porque hay agentes muy buenos y hay agentes muy inexpertos. Claro. Entonces, en el tema de los inexpertos, más son los inexpertos que los expertos. Entonces, ellos siguen llamando, siguen prospectando, siguen ahí, de repente entre fallando, captan a un mal precio, captan una propiedad que no es vendible, captan, y a veces la gente se ilusiona, ¿no? Y dice, no, sí, es un agente tal, de tal empresa, y a veces de repente se ilusionan bastante y creen que eso es en sí, ¿no? Y desde mi punto de vista creo que es algo muy importante que un agente en general se profesionalice más, sepa más de lo que de ventas, sepa más de tema de marketing, sepa más acerca del tema de cómo vender, tasación, el tema legal, para que pueda dar el mejor servicio. En este caso, ¿crees que esa es una razón por la cual te ha sido más fácil captar propiedades? Sí, yo entiendo la venta como, si bien es cierto, una habilidad natural que podemos tener ciertas personas, pero sin capacitación, sin entrenamiento, difícilmente vas a conseguir éxito, ¿no? Cuando yo entré al rubro inmobiliario, siempre me puse como meta capacitarme, ir a todos los lugares donde pueda adquirir conocimiento.
Y yo siempre le recomiendo a los colegas nuevos, ¿no? Busquen información que no solamente sea el cierre de la venta, sino conocer el negocio de manera integral. Porque a mí me pasó un caso. Yo había captado un departamento en el Callao y en el piso 8 y en el piso 11 había un letrero. Yo llamé y le dije, ¿no?, a unos señores, le dije, yo soy el agente que está vendiendo el departamento del piso 8. Me gustaría... Al piso 11 le dijiste. Sí, me gustaría porque tengo varias visitas y me piden alternativas, ¿no? Me gustaría, y me dijo, no, nosotros lo estamos vendiendo con otros agentes, otros. Entonces, ok. Entonces, un domingo que yo fui a la visita al departamento 8, le llamo al cliente y le digo, estoy aquí, me gustaría conversar con usted. Me dijo, justo estoy con mi esposo. Si me espera, yo voy en media hora. Ok, llegaron y nos pusimos a conversar, le expliqué todo el trabajo. ¿En dónde? ¿En el piso 11 o en el 8? piso 11, porque ya el 8 ya era una... No, de repente por temas de comodidad, como diciendo, Claro. mira, esto es lo que estoy No, captando, el 11 me fui para conocer el departamento. Excelente. Entonces agarré la laptop y le dije, ¿cuánto es el precio que están pidiendo? Y Remas tiene un sistema donde muestra propiedades alrededor, le mostré la información y todo iba bien, ¿no? Estaban entendiendo el tema del precio y de pronto el señor me hace una pregunta, ¿no? Una consulta. ¿Qué pasa, por decir, cuando un padre fallece y, por decir, la mamá queda con hijos? Ella podría vender la propiedad, o sea, rápido para no hacer los papeles de la sucesión intestada y todo eso. No, le dije, porque igual los propietarios tienen que firmar. ¿Y cómo es la sucesión intestada? Y yo, por coincidencia, me había empapado del tema ya unos meses antes. Entonces le empecé a explicar. Le expliqué todo el proceso, costos notariales y Tiempos, todo, claro. tiempo, todo le expliqué. Y la señora, mientras estábamos conversando, le hace un movimiento así de afirmación. Entre los dos se miraron y le hace así, ¿no? Entonces el señor me dice, ¿sabe qué, señor? Le voy a dar mi departamento para que lo venda. Hicimos, firmamos al toque, yo había ido preparado, firmamos al toque, porque incluso ella lo estaba vendiendo con 3 agentes y ahí también fue un tema de negociar, ¿no? Porque le dije, ojo, pero yo entro de manera exclusiva. No, pero ya tengo, no, le dije, yo entro de manera exclusiva. No entro así, que no sea exclusividad. Le expliqué también los beneficios que tiene trabajar de manera exclusiva. Y la prioridad que le vas a dar, ajá, prioridad 1. Exacto. Prioridad 1. Exacto, y lo entendió. Y luego, para concluir con esta historia, y que tiene que ver con lo que te mencionaba de la preparación, el conocimiento, ese departamento lo llegamos a vender en 2, 3 meses. Pero ya la señora entró en confianza conmigo. Y la señora me dijo, ¿se acuerda cuando usted me captó la propiedad? Nosotros no le queríamos dar así de manera exclusiva a nadie. Pero cuando mi esposo le preguntó de la sucesión intestada y usted nos explicó todo, nos dimos cuenta que usted conocía el mercado. Y eso nos ayudó a mi esposo y a mí darle la propiedad para usted nada más. Imagínate que yo no hubiese resuelto esa duda. Consulta, cuando hablamos de ello, ¿es porque esa propiedad tenía ese problema? ¿Algo así? ¿O no necesariamente? No tenía nada que ver, era de otro otra problema, propiedad. Ya. Claro. Pero le diste confianza con el profesionalismo de exacto, lo que ya sabías. Exacto, ¿no? ¿Sabes? o sea, claro, porque a veces, y eso pasa frecuentemente, Por Harold, supuesto. porque, o sea, un propietario está por darte un departamento, una casa en captación, y te hace una pregunta por decir, tengo una casa de mi papá en Comas, ¿y cuánto está el metro cuadrado en Comas? ¿Sabe usted? Claro. Imagínate que tú le digas pues un monto muy alto, muy bajo. El cliente se da cuenta si conoces el mercado o no. No se da cuenta, pero ¿qué tal si le dices más o menos, mire,
El precio en comas puede ser dependiendo La avenida, de la calle, avenida, pero hay condominio. $500, 600, $800. ¿En qué parte estás? Entonces tú lo orientas y más o menos esa casa debería estar en $150,000. ¿Y qué pasa si ya le han dicho una cifra similar? Obviamente va a interpretar que sí conoces, ¿no?, el mercado, ¿no? Pero si la casa está a 150,000, promedio el mercado, y tú le dices 100,000, entonces va a decir, no, pues no conoce el mercado, ¿no? Va a hacer que yo regale mi propiedad o lo venda muy por debajo del precio, ¿no? O le das un precio muy alto, igual va a pasar, ¿no? Entonces esas son cosas que generan confianza y por eso es importante la preparación, conocer el negocio de manera integral. Obviamente no va a ser uno especialista en todo, ¿no? Pero sí tener el conocimiento O sea, del mercado. pasaste de una duda, o bueno, hay que escuchar un rato ya, si está acá, a un cierre y un contrato y en 2, 3 meses una venta asegurada. Correcto, Asegurada. correcto. Hay un detalle muy importante, creo que marca la diferencia entre un agente que tiene éxito y otro que no, es el tema de la necesidad del cliente. ¿Qué tanto tú crees que es importante que el cliente realmente quiera venderlo? A diferencia que haya un cliente que muestra ahí el anuncio y está ahí porque está, pero él dice, no, ese es mi precio y si me lo pagan, me lo pagan, si no, no. Y muchas veces el precio es ya por muy poco, 10% más del valor de mercado, pero llega hasta ser 30% más, 40% más. Sí. Lo que pasa es que el cliente a veces se deja llevar por comentarios de vecinos que vendieron la propiedad hace un mes, hace 6 meses, mi vecino en la espalda lo vendió a tal precio, ¿no? Justo el año pasado, más o menos en junio del año pasado, tuvimos un caso de un colega mío de Arequipa, una colega de Arequipa me llama a mí, que nos conocemos, y me dice, Edgar, tengo un cliente en San Diego que quiere vender un inmueble. Entonces yo le digo, ok, contáctate con él. Entonces converso, me encuentro con la señora y resulta de que la casa tenía un precio muy por encima del mercado. Y era que la señora decía que su vecina hace unos meses lo había vendido a tal precio. Y ella ya lo había intentado vender incluso con agente independiente, ¿no? Entonces yo le expliqué que no se podía, yo al menos no le podía ayudar si es que se mantenía el precio que ella consideraba, ¿no? Entonces le dije, no, porque sería yo generarle una falsa expectativa. Decirle que lo voy a vender a ese precio, usted va a creer que va a suceder y no va a ser. Es producto... Pero haciendo el análisis, ¿cuánto por ciento era de diferencia? Aproximadamente, la propiedad se llegó a vender en casi 40 días, ¿eh? Fue rápido. La propiedad se vendió en 95,000 y la señora quería 130,000. O sea, imagínate, casi 30%. ¿Y qué te dijo la señora cuando le dijiste la verdad? No quiso. Entonces yo le dije, ok, le dejé mi tarjeta y le dije, cuando de repente usted necesite venderlo, me llama y yo le ayudo, pero a este precio, es el precio del mercado. Y fue así, a los 20 días o casi un mes, me volvió a llamar. Señor, ¿nos podemos juntar? Nos juntamos y aceptó el precio y en 40 días lo vendimos. Tema importante, saber la motivación del cliente. Pero vamos a ir a una pausa comercial, ¿sí? Y vamos a continuar con un tema muy importante para las ventas, la motivación del cliente. ¿Cuáles son las motivaciones que el cliente tiene usualmente para vender su propiedad y en este caso transformar rápidamente el negocio?
Y volvemos con nuestro programa El Woz. Estoy muy contento de estar con un gran invitado, el gran Edgar Castillo, actualmente líder comercial dentro del negocio inmobiliario. Él vende propiedades de high ticket, propiedades de 50,000, 100,000, 200,000 dólares. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de poder estar con él y de poder aprender las estrategias que él tiene para poder captar a sus clientes. Justo estábamos en este punto, comentaste acerca de que la señora en 20, 30 días te llamó y quería vender realmente, ¿no? Porque ella... Claro, tenía una necesidad urgente incluso. ¿Cuál era esa necesidad? ¿Y cómo haces también para encontrar las necesidades de las personas? Claro, en principio, cuando la señora me habló del precio y yo supe que ya la propiedad había estado vendiéndose casi un año, entonces entramos en una conversación y la señora me dijo que iba a viajar al extranjero, ¿no? Ahora sí era necesario vender. Sí. Pero todo ese año era como que un juego, claro, un sondeo de repente, o exacto, una asimilación también del tema, ¿no? Porque claro, a veces también les cuesta asimilar la venta. Exacto. Entonces cuando yo le mostré, o sea, lo bueno que en REMA nosotros tenemos la plataforma que nos da un soporte para mirar las propiedades alrededor y decirle, no, mire, esta casa está a tal precio, esta casa está, si en un rango de 3 kilómetros hay casas que valen 100,000 dólares, similar a la de usted, no puede pedir 130,000 dólares, porque claro, no lo va a vender, ¿no? Claro. Entonces la señora lo entendió, pero como te decía, en un principio no lo aceptó. Y a veces eso es un punto que hay que recalcar, ¿no? A los agentes, colegas inmobiliarios, a veces, si bien es cierto, uno como agente quisiera tener propiedades para vender, claro, pero no es solamente captar, porque es como llenarse de una mercadería de alto precio que no la vas a vender, claro, que no la vas a vender. Y eso a veces genera en el mercado una falsa expectativa de los propietarios, porque al final, cuando uno no vende la propiedad, el cliente se queda con una mala imagen de tu persona, claro, ¿no? Porque dice, no, este vendedor no sirve, o no los me agentes. ayudó, o generaliza, Generaliza, ¿no? Claro. Los agentes, pero si uno sincera el precio, entonces lo más probable es que la venta se cierre, obviamente haciendo la gestión correspondiente, y el cliente obviamente queda satisfecho, ¿no? Y eso es parte de ser más profesional. Claro. Por decir, yo siempre, un día llegó un capacitador de REMA y siempre, porque siempre llegan, ¿no? Y dijo una frase, ¿no? Que siempre yo la tengo acá, que es, siempre digan al cliente, ¿usted ha puesto su propiedad a la venta o lo quiere vender? Son dos cosas distintas, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo, pues, ponerlo a la venta que realmente quererlo vender. Y cuando quieren vender es que se tienen que alinear todas las cosas al valor real, ¿no? Eso es importante, hacerle esa pregunta al cliente, ¿no? Hacerle esa pregunta para que el cliente entienda, ¿no? Un tema muy importante también es tener un cliente que esté dispuesto a escuchar, esté dispuesto a ser un poco más flexible, porque también hay clientes bastante reacios, ¿no? Dicen, bueno, ya, este es el precio, ¿no? Y luego le explicas de repente, ya, entiendo que va por ahí el precio, pero esta propiedad tiene mejor iluminación, muebles modernos, tiene una mejor distribución. A veces, o sea, no es necesariamente lo mismo una propiedad de 3 pisos con cada piso independizado, que 3 pisos con un piso que se comparte, el primer piso es sala, el segundo piso es dormitorios, el tercer piso es otros dormitorios adicionales o azotea. Entonces, son figuras distintas. Correcto, claro. ¿Cómo has hecho para poder hacerle entender eso a los clientes? A ver, mira, que hay clientes, o sea, como tú dices, ¿no? Que sí son abiertos a recibir información, ¿no? Y nos ha tocado también esos clientes que no entienden, ¿no? Entonces, ¿y aún así has podido trabajar con ese tipo de clientes? Sí, pero un poquito más difíciles. Claro, sí, es un poco más difícil, pero por decir un argumento que yo utilizo es que cuando, por decir, ¿no?
la casa tiene un valor, como tú decías, distinto si tiene 3 departamentos independizados en cada piso, ¿no? Claro, O eso sea, aumenta su valor, por ejemplo. eso aumenta su valor, sí, ¿no? La escalera independiente. La escalera Un independiente. frontis, una fachada bastante bonita, agradable, ¿no? Claro. Incluso si está pintada recién para la vez, si está pintada para la Exacto. si es que incluso la propiedad, claro, no es lo mismo vender una propiedad vacía que vender una propiedad con mueres adentro porque la señora o el señor no tiene dónde estar. Claro. Porque también seguro te habrá pasado. Sí, pero, o sea, ahí yo lo que le digo al cliente, ¿no? O sea, si bien es cierto, por estas razones, su propiedad tiene un valor y obviamente sí se le puede considerar ese valor, ¿no? Por lo que acaba de mencionar, pero obviamente cuando un cliente comprador viene, probablemente su casa no sea lo que está buscando. Claro. Probablemente, ¿no? Probablemente Hay tipos de clientes también, ajá, ¿no? claro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Que los probables compradores se reduzcan, ¿no? Claro. Entonces yo le digo al cliente, de que lo podemos vender, sí lo podemos vender, pero va a ser un cliente en específico. Claro. Y eso probablemente nos genere un poco más de tiempo, ¿no? Si usted no tiene la premura, entonces avancemos y hemos captado, porque sí, obviamente entendemos que por Hay esas tipo de clientes, razones, ¿no? claro, por esas razones la casa tiene otro valor y también al cliente obviamente con sus propias razones justificadas le está poniendo el precio y la casa sí vale, pero como te digo ya limita porque los compradores no todos tienen la misma necesidad, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Y un aspecto bastante importante es este cliente final que quiere vender su propiedad, en este caso, tiene una casa, ¿no? Justo me he puesto a pensar en esta persona que tiene una casa de 3 pisos más azotea, que tiene una casa diseñada para una familia que está acostumbrada a vivir todos juntos. Pero luego también hay una casa de 3 pisos donde el papá es muy independiente, quiere tener su departamento abajo, pero quiere darle a sus 2 hijos el segundo y el tercero aparte. Entonces, son clientes distintos, con perfiles distintos, en un mercado que es completamente distinto para ambos. Claro. ¿Cómo has hecho tú en ese sentido? ¿Has tenido ambos productos al mismo tiempo o en algún momento has logrado captar ese tipo de productos? Como tal, no, pero yo cuando se me presentan situaciones, de repente en específico una como tú dices, ¿no? Que el papá es independiente y los hijos viven en ambientes separados, ¿no? Porque su estilo de O puede vida ser incluso es así. un inversionista que dice, ya, primer piso es mío, segundo piso alquiler, algo así, ¿no? Claro, Puede claro, haber. como te decía hace un rato, ¿no? De todas maneras ya ahí se busca clientes específicos para ese Claro. tipo de propiedad, ¿no? Es parte del trabajo de agente saber cómo, ¿no? El comprador, cómo piensa, qué es lo que quiere, qué es lo que desea para poder darle el mejor producto. Claro. Ahora, por decir, yo a veces siempre volteo la pregunta, ¿no? Por decir, un cliente un día en un departamento en Los Olivos me dice, mira, por decir acá el departamento tiene buena vista, el departamento con vista interna. Se veía el parque, todo, ¿no? Entonces le digo, sí, todo está bien, todo está perfecto, pero en este caso es su manera de ver, ¿no? Obviamente, Su ángulo. claro, yo como usted, ¿no? Para un poco empatizar con él, concuerdo con, si yo fuera el comprador, yo sí le compro el departamento, porque a mí me gusta este ambiente de tranquilidad, vista al parque, todo, pero hay personas que quieren vista a la calle, por alguna razón. O quieren vista a la avenida. Hay personas que quieren un balconcito, no importa la bulla, que salen a fumarse un cigarrito, y es así, ¿no? Claro. Entonces, todas las personas no podemos tener los mismos gustos, ¿no? Entonces, le expliqué, ¿no? Obviamente, cada Cliente. departamento tiene sus características, pero son clientes específicos, ¿no? Y a veces un departamento con vista interna no tiene el mismo valor de un departamento de vista externa, ¿no? Entonces son cosas que el cliente se le tiene que hacer entender. Claro, por supuesto que sí. Es parte de... Y ahora, otro aspecto importante, ¿no? Justo estamos hablando de la captación, el tema de convencer al cliente,
pero llega el momento de la firma, ¿no? ¿Cómo has hecho para tú captar a los compradores que han terminado adquiriendo los inmuebles que has ido vendiendo en este tiempo? ¿Cuáles han sido tus métodos? Para captar los compradores. Y también su forma de atraer la atención, ¿no? Porque Claro. hay algunos que sí, voy a verlo, pero hay interés. Hay otros que sí tienen verdadero interés. Otros que estaban de repente en ver otras 3, 5 propiedades en otro lado, pero terminan comprando contigo. Sí, mira, nosotros tenemos para promocionar nuestras propiedades distintos canales, ¿no? Ya sea por publicidad digital, ¿no? Los portales inmobiliarios, ¿no? Letreros también. Pero por mi experiencia en ventas, a veces yo sí percibo cuando un cliente está realmente interesado, ¿no? Por teléfono y en persona. Por teléfono y en persona, ¿no? ¿Cuáles son los indicios que una persona puede de repente mira, ver, no puede oler a ese a cliente comprador? a pesar de mi experiencia, Harold, en ventas, por eso yo incido en eso, hay que prepararse. A pesar de mi experiencia en ventas, cuando yo empecé, si tú me llamabas y me preguntabas por un departamento, yo te soltaba toda la información. Y llegaba un momento en que quería vender ya, por un tema pues de necesidad económica, claro. Y empezaba a soltar información que el cliente ni me pedía. Y a veces el cliente, cuando percibe esa desesperación, tú lo alejas, ¿no? Claro. Y tú realmente, tu desesperación no te permite saber si realmente está interesado o no. Claro. Luego fui entendiendo de que, a pesar de mi experiencia, estaba yo equivocado y dije no, al cliente que me pregunta le voy a dar la información precisa, ¿no? Y por decir me preguntaba, señor, mire, he visto un letrero acá, me pasó en una casa en Puente Piedra, vendimos una propiedad. Señor, eran casi 12 de la noche. Casi 12 de la noche, me llama directo, me dice, me comenta, tengo un amigo que se dedica a vender casas y me ha pasado su número porque dice que usted está vendiendo una casa en Puente Piedra. Sí, señor, le dije, mire, por la hora no le puedo dar mucha información, pero sí está a la venta. Mañana, ¿a qué horas podríamos conversar? Me dijo 11 de la mañana. Ok, le llamo a 11 de la mañana. Al día siguiente yo le llamo y el cliente me dice, ¿qué día nos podemos juntar en la casa para ir a ver la propiedad? Yo le dije, ¿quién va a comprar? ¿Usted? ¿Con alguien o usted solo? No, con mi esposa. Yo le dije, entonces, ¿cuándo puede ir usted con su esposa? No, me dijo, yo quiero ir solo primero. No, le dije, porque tienen que ir los dos, porque usted sabe que es una pérdida de tiempo, ¿no? Claro. Yo lo manejé de esa forma, ¿no? Porque dije, no, si realmente tiene interés, va a ir su esposa. Me dijo, mire, amigo, ¿qué le parece si mañana nos encontramos en el mercado Unicachi en Coma para conversar? Yo lo quiero comprar. Ya, mándeme su DNI y todo, ¿no? Y al día siguiente, Harold, nos encontramos, me acuerdo fue un jueves, nos encontramos, el señor con short, con sandalias, un polo. O sea, tú lo veías, decías, el hombre, no se le veía pudiente. Una propiedad de $160,000. Cuando yo lo vi así, que fui con mi esposa, yo dije, o sea, posiblemente dimos un paso en falso. De verdad, yo lo vi al señor y dije, no. ¿Qué va a comprar? No. Entonces ya nos presentó, nos fuimos a conversar a una banquita ahí dentro del mercado. Claro. Y el señor, era jueves, me dijo, yo voy a viajar hoy día, pero el sábado va a ir mi esposa. Si mi esposa dice sí, ese día reservamos. Ya, ok. Harold, el sábado fue la señora. A las 3 de la tarde miró la propiedad, entró, sin mentirte, habrá estado
exagerando 5 minutos dentro de la propiedad. Entró la señora, se Es dio una inversión, vuelta. esa señora inversionista. Sí, se dio una vuelta así, salió y le dice a mi esposa, ¿a qué cuenta reservamos? Ya nosotros siempre estamos preparados. Ya estaba acostumbrado a ese Sí, tema, creo. Ya sí. pareciera ya por el... Exacto. Por el perfil eran inversionistas. Sí. No hablaban mucho, simplemente iban al Exacto. grano. Y lo reservaron. Pero tú lo viste con Shora en ese momento y tú pensaste en verdad cuando lo viste, este señor que... No, yo dije como... Dimos un paso, ¿no?, en falso acá, perdimos tiempo. Subestimando, exacto, subestimando a la persona, ¿no? Subestimando a la persona, ¿no? Por cómo estaba vestido, ¿no? Claro. Y la propiedad era, pues, como te digo, 160 ¿A qué se dedicaba el $1,000. señor? De repente, o sea, a veces uno subestima porque de repente la persona tiene un empleo o un negocio que no es, o sea, entre paréntesis, pareciera que no es lo más, cuando puede darte bastante flujo de efectivo, ¿no? Hay gente que vende papa, hay gente que vende cebolla, camote, y son gente que te distribuye a nivel cono norte. Claro. Y te genera ganancias de 5,000 diarios. O sea, son gente que a veces uno piensa, ¿no? Sí, claro. O sea, y lo ves vestidos con sus sandalias, o sea, no lo ves con ropa de repente tan elegante, pero tienen capacidad adquisitiva. Claro, sí, o sea, de eso yo sí conozco porque, como te menciono, yo he trabajado en consumo masivo y justamente los comerciantes de mercados tienen ese perfil, ¿no? Claro. Y manejan pues cantidades grandes, ¿no? Claro. Ahora, por decir, uno tiene a veces un concepto de que, por decir, el que tiene un auto deportivo, un Ferrari, dinero, ¿no? tiene dinero, y una persona con sandalias tiene 10 trailers que valen 20 Ferraris, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Hay Claro. mucha gente y tiene ese perfil que no es tan... Pero no llama la atención porque no tiene el Ferrari, más bien Exacto. maneja un Toyota del 90. Claro, exacto. Ese tiene 10 trailers, ¿ah? Y maneja un Toyota del 90. Claro, exacto. Es su carro personal, ¿no? Sí, o sea, yo sí sé que hay ese tipo de perfil, pero en este caso, como te comentaba, ese cliente en principio a mí no me generó mucha confianza, pero porque fue rápido y aparte que me había llamado 2 días antes, casi 12 de la noche, ¿no? Claro. Pero yo también en No hay los que negocios, no hay que también... por lo que tú dices que no se subestima, en los negocios uno tiene que ir pensando en que Va a cerrar, la ¿no? persona que te llama vas a cerrar, ¿no? Claro. Porque tú tienes que ir mentalizado a cerrar, ¿no? Claro. Porque ¿Qué le pasó si yo tengo la mentalidad no va a comprar, no, qué va a hacer? Está jugando conmigo. Claro. Ni siquiera hubiera ido a la cita, ¿no? Cuando yo empezaba en esto del rubro inmobiliario, llegó un broker de otra oficina a la oficina a capacitarnos y él nos contaba su experiencia. Y eso yo también ya lo utilizo, ¿no? Él decía, cuando tenemos una visita, uno desde que lo declara, por decir, dice, hoy día voy a una visita. Voy a cerrar. Y eso está mal, ¿no? Voy a cerrar. Claro, hoy día voy a ir a un cierre. Voy a ir a un Hoy cierre. voy a cerrar. Claro, esa es ¿no? la actitud. Entonces, yo voy a cerrar. Y tú ya vas preparado con tu hambre. hoja de reserva, Por supuesto, tú ya con vienes tus cuentas ahí a la con tu mano, metralleta, con tu exacto, granada. Tienes que ir a ganar. con un folder para que el cliente se lleve, tu Por tríptico, supuesto. todo vas preparado. Por Y supuesto. eso lo empezamos a hacer nosotros, Harold. Ok. Y nos empezó a funcionar, porque de verdad, a veces La actitud. en la mente también La mente. hay limitaciones. Por supuesto. Porque desde tu declaración No, ya tú voy estás a poniendo límites. posiblemente vendamos, ojalá que se caiga el negocio ya está cerrado. Claro, Y esa es la actitud define nuestros resultados. exacto. Y la verdad, Edgar, me siento muy contento. Creo que el tiempo nos ha quedado muy corto para todo lo que te he estado preguntando y más. Todavía tengo ahí varias dudas y preguntas. Sin embargo, ya estamos llegando a esta parte del programa. ¿Cómo te podemos encontrar, Edgar? ¿En qué lugar? ¿Qué agencia? Por favor, ¿en qué red social? Para que te sigan acá nuestros televidentes. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Edgar Castillo, agente inmobiliario de Remax Espacio. Me pueden encontrar en Facebook como Edgar Castillo, agente inmobiliario, igual en TikTok y en Instagram, ¿no? Siempre con ese nombre, Edgar Castillo, agente inmobiliario. Agente inmobiliario. La verdad, Edgar, muy contento, agradecido contigo. Sé que eres una persona con bastante experiencia en el tema de ventas inmobiliarias. Te considero un gran hombre. Conozco a tu hijo, hemos compartido salón con tu hijo Kevin. Saludos también a Kevin, que de seguro nos está viendo.
Y te agradezco bastante esta entrevista, ha estado bastante bonita y bastante enriquecedora, Edgar. Gracias, Harold, por la invitación y esperamos pues que lo que hemos compartido les sirva a algunas personas para poder también cerrarlo. Por supuesto que sí, Edgar. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo. Éxitos.